Hola, buen día, somos del equipo 3. Estamos integrados por Shai Cardoso, Maximiliano Vilchis, Guadalupe Martínez y su servidora Fernanda Rubio. En este video les hablaremos sobre la tabla periódica, explicaremos de una sencilla el cómo se integra, las personas que la fueron editando, entre muchas cosas más. Acompáñanos. Mi nombre es Fernanda Rubio Islas y yo les voy a hablar sobre los antecedentes históricos de la tabla periódica. Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante este periodo, los químicos observaron que muchos de los elementos mostraban semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades en las propiedades físicas y el comportamiento químico, así como la gran necesidad de organizar la cantidad de información disponible sobre la estructura y las propiedades de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica. Comenzaremos en 1772 con Wheaton, que desarrolló la primera tabla de sustancias químicamente simples. En 1787 tenemos a Antoine Lavoisier, que publicó el método de nomenclatura química. Después tenemos a las tríadas de Dobereiner, y él fue quien reportó que habían algunas tríadas de elementos. Seguimos con las octavas de Newlands en 1864. Newlands comunicó su observación de que al ordenar los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, el octavo elemento a partir de cualquier otro tenían unas propiedades muy similares al primero. Posteriormente tenemos a Mendeleev, que en 1869 presentó en Alemania su célebre tabla periódica, en donde se presentaba la masa atómica de orden creciente y se observaba una similitud entre las propiedades. Y por último, tenemos a la tabla periódica de Moseley. Esta última tabla es la que conocemos ahora, aunque claro, ha habido algunas pequeñas modificaciones en ella. Gracias. Ahora yo les voy a hablar de los grupos o familias de la tabla periódica, las cuales se encuentran en forma vertical en esta misma. Las familias están etiquetadas en la parte superior de las columnas de una de estas dos maneras, las cuales son el método más antiguo, que utiliza números romanos y letras, y el nuevo método, que utiliza números del 1 al 18. Las 9 grupos principales o las 9 familias principales son metales alcalinos, familia 1, 1A, metales alcalino-térreos, familia 2, 2A, metales de transición, familia 3 al 12, familia del boro o terreos, familia 13 o 3A, familia del carbono o carbonoides, familia 14 o 4A, familia del nitrógeno o nitrogenoides, familia 15 o 5A, familia del oxígeno o calcógenos, familia 16, 6A, halógenos, familia 17, 7A, gases nobles, familia 18, 8A. Gracias. Buenos días, les voy a hablar sobre periodos, configuración electrónica y datos curiosos de la tabla periódica. Empezando por periodos. En la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que acuerden con propiedades químicas. Los elementos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos. El primer periodo tiene solo 2 elementos, el segundo y el tercer periodo tienen 8 elementos, el cuarto y quinto periodo tienen 28 y el sexto periodo tiene 32 elementos. Datos curiosos. No hay ninguna J ni Ñ en la tabla periódica. Cuando se presentó la tabla periódica tenía 63 elementos, que eran los que se conocían en 1869, actualmente tiene 118. A la hora de denominar los elementos hay nombres de continentes como Europio, Americio y países como Galio y Germanio. Los metales son un grupo de elementos químicos que presentan principalmente las siguientes propiedades. Se encuentran en estado sólido, excepto el mercurio, que es líquido. Son opacos y son buenos conductores de electricidad. Los no metales se encuentran separados en el sistema periódico por una línea diagonal de elementos. Los elementos a la izquierda de esta diagonal son los metales y los de la derecha los no metales. Sus propiedades en la mayoría son lo contrario a los metales, siendo opacos, no conductores de electricidad y pueden encontrarse en estado sólido, gaseoso y líquido, entre otros. La electronegatividad se define como la capacidad de un elemento para atraer hacia sí los electrones que lo enlaza con otro elemento. Esta propiedad periódica nos permite predecir la polaridad del enlace formado entre dos átomos, así como el carácter covalente o iónico del mismo. La electronegatividad está relacionada con la energía de ionización y la afinidad electrónica. Los números cuánticos. Los números atómicos más importantes son 4. Número cuántico principal. El número cuántico principal nos indica en qué nivel se encuentra el electrón. Este valor toma valores entre del 1 al 7.
Número cuántico secundario. Este número cuántico nos indica que el subnivel se encuentra el electrón. Este número cuántico toma valores del 0 al 1. Según el modelo atómico de Bohr, existen además los niveles u órbitas circulares, además de los niveles a ciertas órbitas elípticas denominadas subniveles. Número cuántico magnético nos indica la orientación de los orbitales magnéticos en el espacio. Los orbitales magnéticos son las regiones de nube electrónicas donde se encuentran los electrones. Números cuánticos de spin. El número cuántico de spin nos indica el sentido de rotación en el propio eje de los electrones en un orbital. Este número toma valores de -1,5 y 1,5. Energía de ionización. Es la energía que hay en un suministrar a un átomo neutro gaseoso y en estado fundamental para arrancar el electrón más extremo, que está más débil, retenido, y convertirlo en un catión monopositivo gaseoso. La energía de ionización es igual al valor absoluto a la energía con el núcleo atómico mantiene unido el electrón, es la energía necesaria para ionizar el átomo.